Hermanos, vayan conmigo, por favor. Capítulo 14 de Mateo. Versículo 22 en adelante. Amén. Bueno, y aunque sé que, gracias a Dios el hermano ya oró por este tiempo, quisiera volver a orar para que el Señor nos diera sabiduría y entendimiento. Vamos a orar. Padre, hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos las gracias por que gracias al sacrificio de Jesucristo en esa cruz podemos estar aquí, Señor, y tener este alimento bendito, Señor, y palpable que es tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque a través de ello podemos admirar, Señor, la belleza que es tu persona, tu carácter, Señor. Podemos admirar tu gloria, tu divinidad, tu poder, tu deidad. Podemos admirar, Señor, tu personalidad, tu santidad, tu benevolencia, Señor. Todo lo que eres tú, Señor. Aunque tenemos uno de tus atributos que eres incomprensible, pero nos has dado, Señor, lo suficiente para poder seguir adelante buscándote, Señor, y te pido que esta palabra sea para todos, Señor, ese bálsamo que necesitamos día a día, Señor, que escudriñe nuestros corazones, que nos transforme, Señor, porque dices en tu palabra que nada, Señor, transforma el alma ni la convierte más que tu palabra, Señor. Te damos las gracias por este tiempo, reconocemos que eres Dios, que eres poderoso y eres eterno, Señor, y que no hay nada igual a ti, que eres único en tu persona, eres bendito, bello y hermoso, Señor, y nada es igual a ti, Señor. Te damos las gracias, Jesús, por la misericordia mostrada en esa cruz y que día a día nos la haces llegar porque son nuevas, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a darle lectura, por favor. Dice, versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 29, y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. 35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él los enfermos, todos los enfermos. 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que tocaron quedaron sanos. Amén. Bueno, y como subtítulo yo le puse el poder de Dios y la incredulidad o debilidad del hombre. ¿Y por qué tuve la oportunidad de ponerle este subtítulo? Porque es un constante
a lo largo de este texto ver ese poder de Dios y la debilidad del hombre, la incredulidad. Y es buena oportunidad para tener en cuenta que aquí se desarrolla perfectamente, igual que a lo largo de toda la Escritura, el verdadero evangelio, que es que Jesucristo vino a salvar a los pecadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estaban atentando en contra de la santidad de Dios. Entonces, este va a ser el hilo del texto. Vamos a procurar meter muy bien el evangelio para que nos quede simplificado. Entonces, en el primer versículo, nosotros estamos viendo que Jesús venía de hacer otro milagro. Y este milagro se desarrolla también en Galilea, a las orillas del mar. Este mar de Galilea era muy importante, ya que era de agua dulce y tenía demasiado peces que no se encontraban en los mares de agua salada. Entonces nosotros vemos a Jesucristo, que normalmente a lo largo del día, durante todo el día, Él predicaba el evangelio. Aún en la noche pocas veces lo vemos que también predicaba el evangelio, ¿no? Pero realmente, por lo regular, Él oraba en la noche y para que el día le quedara libre para poder preparar ese tiempo de predicación, ese tiempo de sanidad, ese tiempo de exponer sus atributos, su carácter. Y esto es lo que estaba haciendo en este comienzo. Entonces, dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. ¿Pero a qué se refiere esta parte? ¿O por qué Jesús despidió primero a sus discípulos que a la multitud? Hay varios por qué y varias intenciones de Jesucristo. Una de ellas es que el mar de Galilea, algunos autores o algunos intérpretes de las Escrituras mencionan que tenía 21 kilómetros de distancia de norte a sur y de este a oeste tenía 13 kilómetros. Entonces, esa es una de las posibilidades de las cuales Jesucristo les mencionó o los despidió primero que a la multitud. Pero tenía otras intenciones Jesucristo con esto, y era que ellos fueran avanzando para que pudiesen llegar a la otra ribera, que la otra ribera se llamaba Genezaret, que también pertenecía a Galilea. Era un pequeño poblado, había judíos pero también gentiles. Entonces, pero una de las más importantes del por qué Jesucristo avanza primero a los discípulos es para que Él subiese a orar. Porque para Jesucristo no hay nada más importante que la oración en su persona, porque recordemos que Él vino en carne, Dios encarnado, y tenía debilidades. Aún uno de los atributos, ya estando en gloria, Jesucristo y el Padre tienen sentimientos, tienen emociones. Ese es uno de los atributos que ellos mismos tienen en su persona. Entonces, nosotros vemos que Jesucristo embarca a los discípulos y permite que se vayan. Jesucristo, mientras tanto, se queda en la orilla a despedir a la multitud, que si hiciésemos cuentas, estaríamos hablando de cerca de 10,000 personas, un poquito más, un poquito menos, pero la realidad es de que era demasiada gente como para que Jesucristo la despidiera. Jesucristo, de cierta forma, aquí podemos empezar a ver su misericordia y su bondad hacia toda esa gente incapaz de creer en Él, porque recordemos que la mayoría de la gente que iba a comer con Él era nada más por el alimento y no era porque verdaderamente creía en Él. Entonces, pero aún así, como dice las Escrituras, que el sol sale para buenos y para malos, y esa es una bendición también para ellos. Pero Jesús aún tuvo bondad, misericordia, tuvo ese gesto de generosidad hacia ellos para poder despedirles. Estamos hablando que en el reloj griego, o cómo los griegos dividían la noche, era en 4 etapas de 3 horarios. Entonces, estamos hablando que esto estaba
pasando aproximadamente alrededor de las 9 de la noche, porque en la traducción del griego, la palabra en su traducción de noche, que significa o la traduce como a medianoche, Jesucristo estaba orando, entonces un cálculo ahí aproximado. Pero Jesucristo tenía este deseo de poder subir a orar, porque yo sé que ya leyeron el texto y ahorita lo acabamos de ver, y va a ser un milagro sorprendente que nos va a dejar boquiabiertos un poquito más adelante, pero estas son las tres deseos de Jesucristo de despedir a los discípulos y a la multitud. Estar en comunión, no podemos decir que Jesucristo no estaba en comunión con el Padre, puesto que Él mismo es Dios, pero referente a sus debilidades, a sus deficiencias de hombre, Él necesitaba orar, porque es uno de los dos ejes que mueven a la fe cristiana. Entonces, si usted tiene la oración pero no tiene la palabra, usted se vuelve sentimentalista, y si usted tiene la palabra y no tiene la oración, usted se vuelve moralista. Entonces es necesario tener las dos para poder ejercer lo que Jesucristo estaba haciendo. Entonces Jesucristo los manda a Genezaret, entre tanto que Él despedía a la multitud. ¿Por qué? Como un gesto de misericordia hacia ellos. Ya era entrada la noche y ellos acababan de dormir, y pues a final de cuentas iban niños, mujeres embarazadas, pero de buenas a primeras ellos estaban escuchando algo que mientras les satisfacía, ¿no? Que Jesucristo ahí estaba predicando, pero los manda remando, y esto lo podemos ver en Marcos 6:48. Si usted gusta ir o leerlo, ahí simplemente nos dice que estos discípulos se fueron remando, ¿no? Fácil para algunos de ellos, porque recordemos que unos de ellos eran pescadores y estaban acostumbrados, pero no lo creo para Lucas o para algunas otras personas que no estaban acostumbrados a la pesca, pero a final de cuentas les despide. En el versículo 23 ya normalmente vemos algo acostumbrado por Jesucristo, que era subir a orar aparte, ¿no? Y esto nosotros también podemos ver que Mateo 6, del 5 al 6, versículos 5 y 6, constantemente Él se apartaba y aún manda a sus discípulos en aquella ilustración de la oración muestra o la oración ejemplo, que debes de entrar a tu cuarto y orar a solas, ¿no? Entonces Jesucristo es algo que sabía hacer muy bien, dedicarse a la oración, y es importante ver que, como les decía en el versículo anterior, que Él aproximadamente a las 12 de la noche estaba orando, empezando a orar. Subió al monte después de despedir a toda la multitud. Entonces, hay algo muy importante que tenemos que resaltar aquí de parte de Jesucristo, que no es nada más la oración, sino el reconocimiento de su Padre. Esto es algo que nunca debemos de dejar de lado en una oración, el querer ir para glorificar el nombre del Padre. Y Jesucristo, esa era su motivación, que le fortaleciera en ese cuerpo débil y mortal que tenía en ese momento, pero a final de cuentas Jesucristo, la intención era ir y entregar tanto sus penas, lo vemos cuando fue a orar, cuando iba a ser entregado. También Jesucristo había lapsos que oraba de gratitud, y también había lapsos de oración de parte de Jesucristo hacia el Padre, para pedir que no llegaran esas pruebas a Él. Y ahí podemos ver que Jesucristo sufrió y padeció en ese cuerpo carnal igual que nosotros. De cierta forma, hay una rama de la teología que enseña que Jesucristo también vino en carne para poder entender un poco lo que nosotros pasamos, también que somos carne. Entonces, Jesucristo estaba orando,
estaba delante del Señor y estaba pidiéndole fortaleza para lo que iba a acontecer. Hay algo muy importante en este versículo que no quiero dejar de lado, que en repetidas ocasiones a lo largo de las Escrituras, antes de que Jesucristo hiciera un milagro, levanta la mirada al cielo, las manos y pide: Padre, te pido que tengas misericordia para poder hacer esto en tu nombre, ¿no? Entonces la oración era algo constante en nuestro Señor Jesucristo, pero hay algo también que nos corresponde a nosotros aquí, ¿no? Que Jesucristo anhelaba tener esos tiempos de oración hacia el Padre, pero algo bien diferente para con nosotros, porque nosotros llega la noche y lo que queremos hacer es descansar. Lo que nosotros queremos hacer es irnos a la habitación, a recostarnos, pensando que hemos tenido un día lleno de cargas, de trabajo, hemos tenido un día lleno de complicaciones, de pruebas, y esas pruebas muchas veces no es porque estemos en el camino del Señor, sino por nuestro propio pecado. Viene la disciplina, y pensando en esto, nosotros lo que queremos hacer es querer descansar. Pero sabes, la realidad es de que la vida del cristiano se debe de componer de tiempos de oración, y lo que compete a la oración y a la palabra nunca va a ser suficiente. El tiempo en el que estés delante del trono, en el tiempo que estés delante de las Escrituras, siempre va a ser requerida más tiempo, requerido más espacio, siempre va a ser requerido ese deseo de querer estar en presencia del Señor. Entonces, si nosotros estamos viendo este ejemplo de parte de nuestro Señor Jesucristo, que Él oraba en la noche para poder atender bien las cosas en el día, y déjame decirte, si tienes niños pequeños, creo que debes de saberlo. Aquellas mujeres que han sido madres deben de entender que deben de buscar esos espacios libres de oración al Señor. Esos padres también que trabajan, que son idólatras del trabajo, para parafrasearlo, ahí se me trabó la lengua. Aquellos hombres que se dedican al trabajo día y noche y quieren dedicar esos tiempos pequeños de oración, te digo que no estás llamado a eso. Estás llamado a dedicarte a la oración, y el tiempo que te sobre dedicarte al trabajo. Si vas a ser pobre, dale la gloria al Señor porque Él lo ha decidido así, pero tú no has sido llamado a dedicarte al trabajo, no has sido llamado a dedicarte a tu carro. Hay muchas personas que se le para una mosca al carro y dicen: ay, pobre de mi carro, voy a ir a limpiarlo. Entonces son carrólatras. Muchos de otros son que van mucho al gimnasio y dedican poco tiempo a la oración. Son idólatras del ejercicio. No has sido llamado a nada de eso. Has sido llamado a seguir a la persona de Jesucristo, y aquí está un claro ejemplo de que tu noche debe de ser también para Él. Entonces, si usted no puede dormir, se levanta, se postra y se pone a orar. Porque te voy a decir, hay tantas cosas por las cuales deseamos o debemos orar, pero pensamos que el carro, el trabajo, el ejercicio, nuestra persona. Hay mujeres o hombres también que son que se dedican ahí a estar al salón de bellezas. No, hermano, ni tampoco, hermana, estás llamado a eso. Estás llamado a seguir un tiempo de oración, una vida de oración. No importa cómo te veas, para el Señor eres igual, con 10 kilos de maquillaje o con 4 carros en tu garage. Eres la misma persona para el Señor. Pero sí estamos llamados a tener ese tiempo de oración como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Entonces, menciona el versículo que subió a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba solo. Aproximadamente 12 de la noche. Y en el siguiente versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces, el mar de Galilea se distinguía también por estos repentinos vientos
abruptos, estos vientos que azotaban con fuerza, pero no eran de un tiempo prolongado, alrededor de 2 a 3 horas, un poquito más, un poquito menos, aproximadamente. Pero estos ventarrones llegaban porque el mar de Galilea estaba en un nivel mucho menor que el del mar. Entonces eso mismo hacía que los ventarrones llegaran y azotaran. Entonces estos hombres estaban remando aproximadamente, si pusiéramos una distancia, ya habían remado alrededor de 2,5 kilómetros, estaban en medio exactamente del mar, norte, sur, este, oeste, estaban en el centro y estaban siendo azotados por estas olas y estos ventarrones, que nada sencillo. Yo quiero imaginarme que para Pedro y a los que fueron pescadores, algo más sencillo que tanto para Lucas, que no estaba realmente acostumbrado, pero a final de cuentas vemos cómo Jesucristo trata y forma ese carácter, algunos de una forma, algunos de otra forma. Posiblemente Lucas estaba quejando de la situación, pero Pedro le decía, ya tranquilo, no pasa nada, esto es natural, y Lucas así como diciéndole, bueno, para ti, pero para mí no, porque a final de cuentas sus oficios eran realmente diferentes. Pero Jesucristo estaba formando el carácter tanto de Pedro como de Lucas, uno en mayor inmensidad que el otro, pero a final de cuentas Jesucristo va a formar ese carácter, ya sea en medio de la prueba, antes de la prueba o después de la prueba. Todo momento, en toda circunstancia, bajo cualquier tiempo, es bueno y apto para que Jesucristo forme el carácter de todos y cada uno de sus discípulos. Entonces, aún no conforme con eso, dice que el viento era contrario a ellos. Entonces, imagínense, prácticamente es como si mencionábamos el dicho que estaban remando contra corriente y contra todo. Entonces, imagínense un día lleno de lidiar con una multitud de cerca de 10,000 personas, y luego Dios les dice adelántense, y sin Él, pues prácticamente era como que ellos cansados, agotados, pero estaban siendo fieles y obedientes a final de cuentas, porque los pescadores del tiempo, cuando veían este proceso por el cual el clima estaba aconteciendo, era más fácil darse la vuelta, regresar a la otra orilla y esperar a que pasaran estas ventiscas y entonces comenzar el camino para poder llegar a Genezaret, ¿no? Pero ellos, no dice la Biblia que se regresan, sino que estaban siendo obedientes. Su poca fe les estaba alcanzando para poder cumplir con este mandato del Señor. Vayan y crucen el mar de Galilea. Entonces, esto también a nosotros nos deja una aplicación para nuestras vidas, y eso es que muchas personas en el camino del Señor piensan que todo es bonito, que te va a ir bien, que te debes de tener paz en tu casa, debes de tener paz con tu cónyuge, debes de tener paz con tus hijos, debes de tener noches donde el Señor te permita descansar bien, y si no descansas bien te levantas de malas y le reclamas al Señor y estás de malas con todos. Pero esa es una de las consecuencias de la falta de oración, porque bien dice Washer y cita, hasta mi esposa me conoce cuando dejo de orar. ¿Sabes por qué? Porque arremete contra ella, y viceversa, no vamos a dejar que la mujer es una blanca palomita que cuando no ora a todos les habla bien, arremete contra hijos, contra el esposo y contra Dios también. Contra aquellos que no tienen cónyuge, los hijos son las presas, ¿no? O en su trabajo o con ellos mismos, ¿no? Se enojan y casi se quieren pegar. Pero sabes, esa es una parte que menciona la Biblia: a falta de oración, más carnalidad. Y te voy a decir una cosa: muchas personas en el camino del Señor, viendo una tempestad, se quieren regresar y se regresan, porque a final de cuentas Jesucristo va a formar su carácter en la orilla otra vez, a donde Jesucristo recién acabó de hacer ese milagro, y se van a regresar, y Dios los va a hacer que vuelvan a ir a donde Él quiere que vayan, como Jonás.
O sea, cita el pastor Carlos Llambés, o es por las buenas o es por ballena. Entonces, a final de cuentas, no tengas cuidado. Si tú quieres regresarte o salir de las manos cuidadosas que el Señor te da, no tengas cuidado, regrésate, porque Él mismo te está regresando para que forme ese carácter ahí. Entonces no creas que tú tienes un voto o alguna fuerza en algún momento para poder tomar decisiones en este camino al que has sido llamado. Eso es incorrecto. Desde la punta de tu pelo hasta la punta de tu pie, estás mandado y comandado por el Señor. Nada está fuera de su mandato. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo es que tiene todo bajo control. Y eso significa emociones, pensamientos, deseos, anhelos, movimientos. Todo y cada una de las cosas que tú hagas está mandado por el Señor. Pero solamente hay algo donde Él no puede mandar, y es cuando tú pecas, porque Él es santo y jamás Dios te va a llevar a que tú peques. Él te deja, pero te va a tener una disciplina tarde o temprano. Entonces, si tú decides regresarte a donde el Señor ahorita te tiene, tú dices, es que el camino del cristiano es muy pesado, el camino del cristiano es, me dijeron que iba a ser bonito, que iba a ser apacible, que el Señor es un Dios de amor, que el Señor me iba a tener en sus brazos de misericordia siempre. Te voy a decir, estás en el lugar equivocado. Estás en el lugar donde Dios te va a arrastrar de la forma más vil y despreciable, donde Dios te va a tomar y te va a hacer trizas, te va a hacer pedazos y va a hacer que te conformes que te va a hacer que crezcas en conformidad a Él. Sabes, te voy a decir una cosa, la vida del cristiano no ha sido puesta para que tú la disfrutes. Tu vida del cristiano te ha sido puesta para que le glorifiques a aquel que te ha tomado por siervo y eres esclavo. No eres un príncipe, no eres una princesa del Señor, como en muchas otras denominaciones les han dicho, eres un sapo y eres una persona garrapata que Dios te ha tomado. Entonces Él te va a pulir, te va a dejar blanco para poder llevarte a su reino, y entonces quedes como tú algún día pensaste, pero vas a quedar de esa forma porque su resplandor te va a llegar a ti, y entonces ese resplandor que te va a llegar a ti va a hacer que te parezcas a Él. No es que en algún momento tú vas a ser esa princesa, ese príncipe, y tú vas a llegar como muchos tienen pensado, que está el ángel Gabriel y fornido y 5 metros y con su espada. Te estás equivocando. ¿Sabes? Porque para pensar en el cielo dice la Biblia que no hay sexo. Entonces tú vas a llegar a formar parte del ejército que está día y noche alabando a ese Dios supremo que entregó su vida para que el día de hoy tú estés aquí y entiendas que esta vida no es para ti, no está llena de complacencias, esta vida está llena de sufrimientos. Vas a azotar tu cuerpo, Pablo lo dice, y he azotado mi cuerpo, y entonces tú estás llamado a eso y a glorificar al Padre. No te regreses, porque aquí o regresándote Dios te va a tomar, te va a hacer de pedacitos y va a formar ese carácter para que le glorifiques. No es para que en algún momento te vean y digas, ve, yo he leído mucho tiempo la Biblia, he orado mucho y ya soy bueno, y ya soy más santo que la persona o el pecador que cayó en adulterio. Déjame te digo que todos somos adúlteros. Todos aquí somos unas personas que mienten, que somos pecadores y que necesitan de la gracia salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, te vuelvo a repetir, tú decides si es aquí o te quieres regresar, y en cualquiera de esos dos lugares Dios te va a tomar y te va a despedazar para formar ese carácter. Tú lo decides. Y te voy a decir una cosa, más te vale someterte al señorío de Jesucristo. Porque te voy a decir una cosa, los necios y los débiles son los que el Señor toma en su momento y los va a hacer pedazos, tanto como aquel que lee 10 horas la Biblia, tanto como aquel que ora 5 horas al día. De una o de otra forma estás en las manos de un Dios poderoso. ¿Sí? Recuerda, somos sapos y somos garrapatas en este reino hermoso preparado por Jesucristo. Entonces, lo que nosotros entendemos acá
es que estos hombres débiles estaban remando porque querían obedecer al Señor. En el versículo 25 lo que nos muestra Mateo es que dice que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Sabes, vamos a tomar la referencia que nos dijo la hermana en el video, que fueron 5 kilómetros de norte a sur, pero es algo muy importante que tenemos que checar. La cuarta vigilia, según el horario donde divide los romanos la noche, estaban entre las 3 y 6 de la mañana. Entonces, si nosotros tomamos esta referencia de horario, significa que Jesucristo, ¿cuántas horas llevaba de haber estado en oración? Aproximadamente de entre 2 horas a 5 horas. No tenemos bien el tiempo. Para Jesucristo era sumamente importante, y por más que algunas personas mayores que están aquí dijeran, es que Jesucristo estaba joven, por eso oraba tanto, no, hermano. Realmente lo que le llamaba la atención a Jesucristo de estar despierto era tener esa comunicación, ese diálogo con el Padre, porque para Jesucristo no hay nada más importante que la relación con el Padre, ser supremo, que tanto como Él tomaron esta decisión de que Jesucristo viniera encarnado y entonces cumpliese ese plan maravilloso. La cuarta vigilia, 3:06 de la mañana, 5 horas. De 2 a 5 horas Jesucristo se estaba manteniendo en oración, y dice que vino andando sobre el mar. Pero algo que quisiera resaltar principalmente aquí es que Jesucristo ya había caminado 2,5 kilómetros sobre el mar para llegar a ellos. Para no dejar querer especular acerca de que Jesucristo pues realmente no hizo esta caminata, no fue a orillas, hermano. Si tomamos esta referencia del video, de norte a sur, el mar de Galilea medía 5 kilómetros, entonces si estaba en medio quiere decir que eran 2,5 kilómetros. Y sabes, toda esa distancia deja de lado a todos aquellos que especulan o aquellos ateos que dicen que no es cierto, que no caminó sobre el mar. Para nosotros fue verídico. Y hay algo que me gusta resaltar, o que quisiera resaltar aquí en este texto, es la divinidad de Dios. Sabes, aunque era Dios encarnado, recordemos que si Él se vació para dejar ese lugar en el cielo, no significa que dejó todo su poder, no significa que dejó todo su ser ahí en ese reino, ¿no? Al lado del Padre, no. Significa que ese vaciamiento simplemente fue de no querer imponer todos sus miles de millones de atributos en los actos que Él realizaba aquí en la tierra. Ese es el vaciamiento que habla la Biblia de Jesucristo, de no querer hacer actuar esos miles de millones de atributos en todas y cada una de las partes donde Él actuó. Entonces Jesucristo camina 2,5 kilómetros aproximadamente, porque también no tenemos esa medida bien establecida. Algunos otros intérpretes de las Escrituras dicen que el mar de Galilea tenía 21 kilómetros de norte a sur, y de este a oeste tenía 13,5 kilómetros. Entonces, si tomáramos también esa referencia, estaríamos diciendo que Jesucristo caminó 10,5 kilómetros para estar en la mitad del mar, pero de una u otra forma fueron kilómetros. Entonces este hombre encarnado, este hombre poderoso, camina sobre el mar. Entonces es algo sin precedentes, es algo que te deja atónito, es algo que a lo mejor no hay cavidad, porque otro de los atributos de Jesucristo es que es incomprensible. Vas a entender solamente una parte, y aun cuando llegues al cielo, ese atributo sigue vigente para Jesucristo, sigue siendo incomprensible. Recordemos que no hay nada como Él, es único con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, si hay algo que puedas imaginarte, imagínatelo, porque eso es lo que Dios te da, igual que a mí, porque es algo complicado, difícil y algo sobrenatural que solamente su divinidad de Jesucristo le había sido dado para verlo cumplido. Entonces hay algo muy importante que tenemos que ver aquí, que en medio de esta tormenta
llega la paz, por decirlo así, porque Jesucristo dice, vino a ellos. Y sabes que Jesucristo tuviera ese despliegue de poder delante de esos ojos finitos, delante de esas personas que eran incrédulas, porque recordemos que más adelante, aun cuando Jesucristo resucitó, ellos seguían siendo incrédulos. Si tú en algún momento te pones a pensar que esta divinidad iba a ser revelada y mostrada a estas personas tenues, frágiles, a estos sapos que estaban en esa barca, si en algún momento hay cavidad en tu pensamiento de poder pensar del por qué Dios encarnado se les manifestaba a estos hombres, estás igual que yo, porque jamás he podido comprenderlo. Y aún haciendo esta exégesis he sido capaz de que Dios me mostrara un poco del por qué la gente, estos discípulos, estaban siendo enseñados a través de estos milagros sobrenaturales y poderosos. Es sumamente difícil, pero lo que sí podemos entender y debe de haber contentamiento es en que Dios el Padre reveló esta escritura para poder tener ese gozo y poder comprender un poco de la majestad y del poder que Jesucristo reveló a estos seres finitos. Pero sabes, el que Jesús caminara sobre las aguas y fuera estas personas debe de tener un poco de cavidad en tu mente, porque hizo lo mismo contigo. Sabes, tú estabas en medio de la tempestad, te azotaba todo tipo de pecado, eras débil espiritualmente, eras una persona que no podía entender un poco de Jesucristo, y entonces en medio de esa tempestad se te reveló Dios encarnado, y por eso puedes estar aquí. Se te reveló su obra, su persona, su carácter, y entonces por eso tú puedes estar aquí. Porque en este versículo nosotros lo que podemos ver es que fue misericordioso. Demostrárseles ahí. Sabes, es algo difícil, pero algo que nos debe de dejar anonadados, pero es también algo que nos debe de dejar pensando del por qué ese Dios misericordioso, lleno de amor, lleno de ira también, tuvo ese despliegue para tu vida y te trajo en amor y se mostró a ti a través de ese verdadero evangelio. Y entonces al día de hoy tú estás acá, sigues lidiando, porque no aquí no vemos que Dios eligió a los discípulos, a los apóstoles, y les dio una nueva vida. Tú vete y rodea el mar para que llegues sin problemas. La realidad es de que nunca les dijo eso, pero sí les dijo, vete que yo te alcanzo ahí para soportar esa carga pesada, esa carga que tú ya tienes. Jesucristo te dice en la palabra que aquel que esté cargado y cansado venga y Él te va a hacer descansar. Aunque para ellos el primer impacto, la primera impresión te lo he puesto que no fue de descanso, pero a final de cuentas el que Jesucristo estuviese yendo para ellos significa un despliegue de amor, un despliegue de bondad, un despliegue de misericordia, un despliegue donde Jesucristo quería que creyeran en Él como el Hijo de Dios encarnado. Jesucristo, ese era el motivo, lo vamos a ver unos versículos más adelante, que Jesucristo quería que tuviesen en su corazón, que creyeran en Él. Porque los hechos sobrenaturales manifestados por Jesucristo tenían algunas oportunidades de muestra hacia las personas, y era una principalmente que alabaran su nombre de Dios santo, de Dios único, de Dios creador, de Dios omnipotente, omnisciente, de Dios poderoso, de Dios personal, de Dios fiel, de Dios misericordioso. Otro punto de los cuales nosotros podemos entender por qué Jesucristo hace este despliegue de obras sobrenaturales es para que crean en Él. Sí, en muchas ocasiones Jesucristo les decía, hago esto para que crean en mí, ese Dios que les salvó. Lo vemos desde el Antiguo Testamento como Dios el Padre les mencionaba, he hecho estas obras para que mi nombre fuese
puesto en generación tras generación de ustedes, para que las obras que vean, estas mismas las digan a sus hijos y sus hijos las digan a sus hijos. Jesucristo quiere una nación santa como Él. Jesucristo quiere que este despliegue de poder quede en cada una de las generaciones que van a salir de ti. Te voy a decir una cosa, a eso estás llamado. Que cada una de las generaciones que Dios te vaya a dar exalten el nombre santo y poderoso que te sacó de ese pecado, y eso lo vas a lograr a través de humillarte hacia la persona de Jesucristo. De ninguna otra forma lo vas a hacer. ¿Sabes? Nosotros podemos entender que en el versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Era lógico que pensaran esto de la silueta que se les acercaba, porque nada, imagínate, cansados de predicar el evangelio, lidiar con su pecado. Jesucristo les había mandado a remar contra corriente. Jesucristo les había puesto en medio de esa turbulencia. No sabemos si pudiese haber esa brisna fuerte que no te pudiese dejar ver más allá, y de repente ves una luz refulgente acercándose a ti, y lo único que pueden pensar en ese momento los hombres es un fantasma. Pero no creas que lo dijeron así de un fantasma: Pedro, cuídate porque es un fantasma, tápate. No. El versículo lo que dice es que gritaron, y también se puede traducir, para que entiendas un poco más, es que graznearon como cuervo. O sea, ¿sabes lo que es eso? Que no sabían ni lo que decían, pero gritaban unos a otros. Si tú has visto las caricaturas, chocaban y se caían, no sé, algo parecido yo me imaginé. Pero sabes, el asunto aquí era de que todos estaban gritando como locos: un fantasma, y entonces había un revuelo en la barca. Las barcas no eran muy grandes, alrededor de 2,5 metros, 3 metros, unas más grandes, unas más chicas. Entonces Jesucristo se les está acercando, pero no a ellos. Dice el Evangelio de Marcos, en el mismo texto, que Jesucristo estaba pasando de filo. ¿Sí me entiendes? Entonces Jesucristo, con todo eso, los apóstoles estaban alterados, cansados, y yo creo que estaban diciendo: estamos teniendo una visión, no sé qué está pasando acá, pero Jesucristo está formando ese carácter en el corazón de todos y cada uno de ellos. ¿Sabes qué es esto? Que con todo lo que ya estaban pasando, ellos pudieron pensar: bueno, esto es algo extra a lo que estamos viviendo, nada más fuerte que nos puede pasar. Pero sabes, que los discípulos vieran a Jesucristo andar sobre el mar. Sí, al principio no le reconocieron porque dijeron: un fantasma. Pero sabes, esto no es revelado hasta que Pedro el Señor les dice: tengan calma, aquí estoy yo, ¿no? Pero mientras tanto duraron mucho tiempo gritando unos a otros en alta voz, grazneando como cuervos, diciendo cosas, diciendo disparates, no sabían lo que era. Pero sabes, hay algo que también tenemos que ver acá, que aún con las manifestaciones de Jesucristo que ya les había acontecido, era para que tuvieran un poco de calma y se pusieran a orar, y era para que clamaran a Él, porque Jesucristo ya les había enseñado lo que era esta situación, que la vida del cristiano se compone de tantas adversidades, pero Jesucristo también les había mostrado que lo más importante en cada adversidad era ponerse a orar, era ponerse a meditar en la palabra, era ponerse a clamar a Él, era ponerse a buscar su rostro. Pero hicieron todo lo contrario a lo que Jesucristo les había enseñado. ¿Qué significa? Que ese carácter seguía siendo formado ahí. Porque no vamos a dejar que decir, hay muchos pastores que dicen: ay, ese Pedro, ¿cómo pudo hacer esto? Y se agarran la cara y ay, ese Pablo, no sé. Y ay, yo nada más quiero imaginarme a todos esos pastores que se burlan de los apóstoles, si estuvieran en ese sentido, que harían cosas peores que estos hombres. Yo
creo dirían, ¿sabes qué? Al agua patos, se meterían en el mar de Galilea y se morirían ahí del miedo, aterrados y cosas así, ¿sabes? La realidad es de que ni tú ni yo somos mejores que Pedro, ni tú ni yo, ni ellos son mejores que nosotros. Simplemente somos personas débiles en manos de un Dios poderoso, siendo formados como plastilinas para poder llegar a ser, a crecer como en conformidad a Jesucristo. Pero, ¿sabes? Esta obra sobrenatural que ellos estaban viendo era que Dios los metió como a Daniel en el horno ardiente o los metió en el calabozo de los leones. Era decir, ¿sabes qué? Era como decir, voy a tomar este celular y de repente lo voy a echar al mar y no sé qué vaya a pasar con él. Y tú te sientes así porque eres finito y no sabes qué es lo que Dios vaya a tener para ti. Pero Dios decide tomar a estas personas, mandarlos y de repente se les aparece y es algo que tú a lo mejor puedas decir, bueno, ¿y ese Dios de amor a dónde está? ¿A dónde está ese Dios misericordioso del cual habla la Biblia? ¿A dónde está ese Dios lleno de bondad del cual está hablando la Biblia? Pues aquí está. Porque todos sus miles de millones de atributos no actúa uno, sino actúan todos los demás. ¿Sí me entiendes? Entonces, si tú quieres tomar un solo atributo de Dios y decir, ahorita estoy en verdes pastos como un cabrito, estoy salte y salte y estoy tranquilo, no tengas cuidado que también la ira de Dios está actuando en ese amor, en ese tiempo de bondad, en ese tiempo de misericordia, pero también si estás siendo atribulado, estás siendo tomado por el Señor y te ha llevado a despeñaderos y te ha llevado a grandes adversidades, también no tengas cuidado que el atributo de Dios del amor también está ahí contigo, porque no te va a dejar hasta que Él haga lo que Él ha planeado hasta el fin de los tiempos. Y así fue con estos apóstoles. Dice, se turbaron diciendo un fantasma y dieron voces de miedo gritando. No era para menos, la verdad es de que muy difícil la prueba y más que Dios encarnado estuviera tratando con ellos directamente, yo creo es algo que a nadie le gustaría. Si a nosotros ahorita que el Señor ya está en gloria, está glorificado a la diestra del Padre y trata un poco con nosotros y queremos ponernos a llorar, queremos ponernos a salir corriendo y arrancándonos los pelos y diciendo, Señor, sálvame porque no sé qué hacer en esta parte, Señor, pero no decimos, Señor, me has dado muchas riquezas, ayúdame. O sea, la realidad es de que nosotros seríamos tan incapaces como los apóstoles de decir, Señor, no sé qué estás haciendo, pero para esto es la oración. Para esto es que a través de las dificultades, a través de los vientos, del oleaje, a través de las dificultades, aun si te toca estar en la madrugada orando y de repente ves que se tira un candelabro y quieres salir corriendo, no salgas corriendo, mejor agárrate las manos y ponte a orar más duro, porque este es el camino del Señor. ¿Sí me entiendes? No significa que como cristiano te va a tener en ese trono, en ese sillón sentadito y te van a llevar fruta y vas a esperar a que todo salga bien, te van a llevar tu comida más deliciosa. Eso no significa la vida del cristiano. Te va a meter a estos oleajes, te va a meter a estas fuertes ventiscas y más vale que te mantengas en oración y en palabra, porque eso es lo único. Eso va a ser lo único que te va a mantener a flote. ¿Sí me entiendes? En el libro de los Hebreos, el autor menciona que nosotros somos la barca, pero Jesucristo es el ancla. La función del ancla es que jamás se mueve. O sea, donde tú la tires en una embarcación, ahí se va a quedar estática. Pero el autor de Hebreos, aunque se desconoce, nos ilustra a nosotros como esa barca que es llevada por los vientos de un lado al otro, pero se queda con un eje al fondo de él, que es el ancla, que es Jesucristo. Entonces eso es para tu vida, debe de ser un consuelo, debe de ser para ti un deseo de aferrarte cada vez más a Él. Somos tan débiles que si tú dejas de orar un día, vas a cometer toda clase de pecados en contra de su santidad. Hermano, no te alejes de Jesucristo, que es el ancla de tu vida. Permanece ahí, aférrate con esa debilidad. En muchas ocasiones, muchos hermanos me han preguntado, oye, yo no sé cómo orar.
Y yo nada les decía, ese es un buen inicio de una oración. Señor, no sé cómo orar. Y si no tienes palabras en esos tiempos difíciles, posiblemente tengas enfermedad, posiblemente tengas escasez, posiblemente tengas un cónyuge que no te deja descansar, posiblemente tengas unos hijos que no te dejan dormir, posiblemente tengas, no sé por qué es lo que estés pasando, pero nada de eso es mayor de lo que pasó Jesucristo en esa cruz. Nunca te sientas la víctima, porque víctima a lo largo de todo el tiempo solamente hubo uno y se llamó Jesucristo. Tú eres culpable, tan culpable que yo, tan culpable que los apóstoles, que merecemos la muerte en todo momento y en todo tiempo. Jesucristo fue la única víctima a lo largo del tiempo. Y eso, hermano, debe de darte un deseo de glorificar su nombre, porque ha tenido misericordia de ti, que eres tan pecador, que estarías dispuesto, y si no me crees, no lo intentes, como dicen en la tele, no lo haga en casa, nada más deja de orar un día, deja de leer la Biblia un día, y vas a ver cómo te vas a salir revolcado por el pecado, porque ese pecado eres tú mismo. Y dice el Señor en la Biblia que del corazón salen los adulterios, las guerras, las fornicaciones, las lascivias, los celos. Entonces cuídate de ti mismo, hermano. No pienses que tú ya oraste 5 horas y que vas a poder dormir bien. Hermano, te equivocas. Si tienes otro tiempo en la noche para poder orar como Jesucristo, recuerda el subtítulo del tema, tenemos un Dios poderoso, pero también somos débiles en gran manera. Entonces, nunca desatiendas esa parte, por favor, te lo imploro y te lo suplico, nunca la desatiendas, porque principalmente debe de tener un peso mayor en tu corazón el estar en comunión con ese Dios perfecto. Debes de estar tranquilo que ese Dios perfecto jamás te dejará si tú permaneces en Él. Si tú pecas, apagas al Espíritu Santo y vas a llegar revolcado, pisoteado, vas a llegar raspado, vas a llegar sin pelo, vas a llegar sin ropa, vas a llegar sin zapatos. Evítate esa pena y mantente a los pies de Cristo, que es lo único que vale la pena en este mundo. Dice el siguiente versículo: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Esto es lo que les adelanté un poquito, que aún Jesucristo se estaba siguiendo de frente, dice Marcos en su evangelio. Entonces Él les dice: tengan calma, no pasa nada, aquí soy yo soy el dueño, el creador, aquel que sujeta todo el mar en la palma de su mano. Yo soy aquel que les tiene, yo soy aquel que sustenta aún su fe, que sustenta aún su pensamiento, y no teman que aquí estoy yo. Y donde está Jesucristo hay paz en medio de la tribulación. Él nunca te promete una vida llena de paz. Él te promete estar contigo en la tormenta, Él te promete estar contigo en la aflicción, Él te promete estar contigo en la flaqueza. Aún en tu pecado Él es fiel para sostenerte, aún en tu pensamiento más bajo es fiel para revelarse a ti. Nunca pienses que Jesucristo va a dejar de ser como tú. Tú llega la prueba y lo que hace uno igual que tú como yo, llega la prueba y lo primero que quieres hacer: Señor, ahí te ves, creo que esto no es para mí, es muy difícil, es complicado. Dios no es hombre para poder negarse a ti. Él ha prometido a lo largo de las Escrituras que te sostendrá y lo hará. Ten fe en eso y nunca te dejará, hermano. Él no es como tú, que quieres darte la vuelta a cada paso que tú das, a cada circunstancia que no te sale. Dios es Dios, Dios es único, Dios es incomprensible, Dios es ese Dios de amor que te sostendrá y de buenas a primeras te va a llevar a cumplir su voluntad. Y ese es el Dios que tenemos, hermanos. Nunca dudes de lo que Él vaya a hacer contigo. Y te animará de una o de otra forma. Recuerda que Él creó todo, y recuerdo mucho este proceso por el cual estaba pasando a un pastor que estaba en República Dominicana.
él ya quería irse del ministerio, se había quedado sin dinero. Y sabes, ya cuando iba a ir a sacar los boletos al aeropuerto para regresar a Miami, de donde él era, dice que iba caminando y que de repente un hombre traía una bolsa de palomita en sus manos y dice que de repente se caen las palomitas en sus manos y caen al suelo, y el hombre siguió caminando, no las recogió, y de repente llegan las aves y empiezan a comer. Y Dios le muestra a través de la Biblia, dice que no eres más tú que las aves a quien yo doy de comer. Y dice que en vez de ir a sacar los boletos, se regresó llorando porque Dios le había mostrado que nada en el proceso de su vida está lejos o fuera de la mano de ese Dios supremo. Y él, su creación al momento de que tenía a los discípulos ahí, a los apóstoles, significa que su creación estaba siendo sujetada por él mismo, por ese poder lo tenía aquí. Y dice que los mares caben en la palma de su mano, significa que los estaba viendo cómo se estaban atribulando, y de repente Jesucristo llega y con ese amor les dice: no tengas miedo, que aquí estoy yo, ten ánimo, esfuérzate. En la traducción de esa palabra también nos dice que les dice que tengan fuerza, que tengan valentía para retomar la fe en Él y continuar ese camino que les había sido dado. Entonces, si hay algo que podemos ver acá, es que ese Dios creador sostiene a su creación porque Él es el que lo hizo todo. Entonces significa que ni los mares, ni los vientos, ni cualquier circunstancia bajo la cual estés tú está fuera de la mano de ese Dios poderoso. Todo está en control de Él. Entonces le dice algo que inquietaría a todos. Yo creo aquí Pedro, que dicen muchos por ahí le funcionaba más rápido la lengua que el pensamiento. A final de cuentas Pedro le dice, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Sabes, hay algo importante que tenemos que mencionar acá, y es que Pedro le tienta a Jesucristo. Le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre las aguas. O sea, todavía no creía en él y se atreve a decirle: Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti. O sea, Pedro se estaba adelantando a los hechos y estaba tentando a Jesucristo. Pero sabes, fue permitido por Dios que se dijese esta parte, porque en el siguiente versículo le dice: pero al ver, y él le dijo: ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero sabes, esta es la más grande implicación por las cuales nuestro Señor Jesucristo le permite a Pedro que vaya y que camine, porque realmente caminó sobre las aguas Pedro. Y sabes, le fue permitido para que creyera en Jesucristo. No le fue permitido para que se sintiera más que los demás apóstoles, o para que los demás apóstoles vieran que él era o tuviera más fe que ellos. Realmente le fue permitido para que creyera en Jesucristo. Recuerda las palabras del Padre cuando saca a su pueblo de Israel y hace que el mar se dividiera en dos. Y entonces ya cuando pasan todos, el Padre les revela y les dice: estas obras es para que crean en mí, aquel que les ha sido dado, el nombre que sobre todo nombre, les ha sido revelado en poder y majestad, dividiendo las olas. Y antes que eso, el Padre les había puesto columnas de día y de noche, y esas manifestaciones de poder era para que creyeran en su nombre y le alabaran por la santidad que en él mismo había. Entonces, aquí a Pedro se le permite esta parte para que creyera en él. Pero no iba a ser suficiente, hermanos. Ese carácter tenía que seguir siendo moldeado, y aún a Tomás y a todos ellos, aún de muerto nuestro Señor Jesucristo, como les comentaba, ellos seguían dudando de la divinidad y deidad y potencia de Jesucristo. Entonces, no nos queda decir acá otra cosa más que Pedro fue una persona
incapaz de creer lo que estaba viendo. Le funcionó más rápido la lengua que el pensamiento, que su corazón. Y aquí tenemos estas circunstancias. Y esta es una parte de la que yo les comentaba antes, que no tiene Jesucristo en nosotros, y es cuando pecamos. Y dice, y él le dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Hasta ahí va todo bien. Jesucristo muestra ese poder aún, le da de ese poder para que Pedro vaya y vea que la fe debe de alcanzarle para cumplir la voluntad del Padre. Pero en el versículo 30 dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabes? Aquí hay algo importante que tenemos que remarcar, que Pedro vio las circunstancias y dejó de ver a Jesucristo, algo que el autor de Hebreos no te permite que hagas. El autor a los Hebreos dice que debes de tener tu mirada siempre en Jesucristo, clavada como si fuera una flecha en el centro de un círculo. Ahí tú vas y te clavas. Jamás puedes retirar tu mirada de Jesucristo. Si tú retiras esa mirada de Jesucristo, te va a pasar lo mismo que a Pedro. Te vas a hundir en el mar, pero de tus pecados. ¿Y sabes qué consecuencias trae eso? La ira de Dios sobre de tu vida va a venir y va a hacer estrago sobre de ti y te va a traer moldeado, pero todo arrastrado, zarandeado. Y eso es lo único que hace que tú dejes de tener la mirada de Jesucristo. No veas las circunstancias. Aún yo mismo, el que te está hablando aquí, he dejado bastantes veces de dejar de ver a Jesucristo y he llegado lastimado, he llegado lacerado, he llegado con lágrimas en los ojos, he llegado sin pelo, he llegado sin zapatos, he llegado todo maloliente. Eso es lo que te dice el pecado. Deja de ver a Jesucristo, ve tus circunstancias. Pobre de ti, Jesucristo no es suficiente para tu vida. Ve y disfruta. Tú te mereces una nueva mujer. Tú te mereces un príncipe que está en el mundo. Tú te mereces unos mejores hijos que te los va a dar esa señora, que te los va a dar este hombre. Que te voy a decir una cosa: te busques a una y te busques a mil. Te busques a uno y te busques a mil. No va a dejar de ser el mismo sapo. No va a dejar de ser la misma garrapata. Todos somos pecadores y todos arremetemos en contra del Señor. Y te voy a decir una cosa: no veas las circunstancias que te rodean. Ve al autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Jamás en la vida vas a encontrar ese resplandor que te va a apapachar, que te va a llevar en esos brazos de amor aún en la tormenta. Jamás vas a encontrar a una persona que sea perfecta, que te sostenga. Y no hay nada más grande en la vida del cristiano que entender que estás en las manos de un Dios poderoso que lo tiene todo bajo control. Y entonces entenderás y tendrás tu vista en Él. Nada vale la pena para que te alejes de Cristo. Ni un centavo más en tu bolsa, ni un millón más en tu cuenta de banco, ni un carro extra, ni otro hombre, ni otra mujer, ni otros zapatos, ni estar 10 horas en la estética, ni estar en el gimnasio, ni tener más músculos de los que no existen. Jamás no hay nada en este mundo que te satisfaga tanto como Jesucristo ha satisfecho a todas estas generaciones desde que comenzó la creación del mundo hasta el día de hoy. Jesucristo es el mismo, es Rey de Reyes, te va a satisfacer de buenas a primeras, bien o mal, en las buenas y en las malas. Jesucristo sigue siendo fiel, Jesucristo sigue siendo Dios, y Él nunca va a dejar de lado que tú eres su hijo. Amén. Y te voy a decir una cosa, que las circunstancias no son más grandes que Jesucristo. Él es único en su persona, Él es real. No lo dejes de ver. Te lo está diciendo una persona que es pecadora y que a lo largo de su caminar cristiana lo ha dejado de ser, y he regresado bien mal. ¿Sí me entiendes? He regresado mal. Pero aquí en sus brazos de amor el Señor nos tiene. Para finalizar, quisiera decirte que Jesucristo, a final de cuentas, después del pecado, solamente 10 minutos pido extra. Voy a pasarme por 10 minutos para finalizar. Espero no se inquieten, no se molesten. Dice las Escrituras
que a final de cuentas le reprendió y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y sabes, esta palabra debe de dejar claro que Jesucristo es un Dios de amor. Cuando llegó y les dijo: tengan calma, yo soy. Y a final de cuentas, cuando Pedro comete ese pecado de incredulidad, porque la incredulidad es un pecado, tanto como el que adultera, tanto como el que fornica, tanto como el que ve pornografía, tanto como el que se masturba, tanto como el que roba, secuestra, la incredulidad es un pecado, y Dios le reprende enseguida y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Que le dice esto porque le estaba expresando que Dios se le había revelado en poder y majestad, y Pedro todavía dudó y dejó de verlo a él. Si iba caminando bien hacia él, y prácticamente lo deja de ver, y acontece esto. Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente, esta es la culminación de este texto y de toda la Biblia y de los hechos majestuosos y sobrenaturales por los cuales Jesucristo se revela a través de la palabra escrita. Es para que toda su creación le diga esto: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y si se da cuenta, la formación del carácter de Dios, estaban en Galilea, en la multiplicación de los panes, y el Señor les permitió pasar todo eso, los mete al mar, permite que acontezca todo esto para que al final todos le digan: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Y ese es el carácter que Dios va a formar a lo largo de tu vida, de mi vida, para poder llegar al final, al reino de los cielos, y cuando estén los miles de millones de ángeles, nos les unamos a ellos y entonces le digamos: verdaderamente eres santo, 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 y eres verdaderamente el Hijo de Dios, el Todopoderoso, que tuvo misericordia de no mandarte al infierno. Esa es la culminación de la obra majestuosa de Jesucristo. Te mete a tribulación para llegar a sus brazos llenos de amor y te sea revelada, porque esto que dijeron todos ellos no fue por ellos mismos, porque dudaron. Esta parte que es Dios, de Él proviene todo, porque Él es la fuente de donde emana todo. Entonces Dios les da la fe y le dicen: verdaderamente, oh Dios poderoso, eres tú el Hijo de Dios. Y sabes, en los últimos 3 versículos dice: y terminada la travesía vinieron a tierra de Genesaret. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, enviaron noticias por toda aquella tierra alrededor, y trajeron a él todos los enfermos, y le rogaron que le dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que le tocaron quedaron sanos. Y sabes, yo quiero pensar en algo en esto de que los mismos discípulos ahí, después de ver todo lo que veían, impulsaban a la gente y decir: toquen su manto. Ya verdaderamente es el Hijo de Dios, ¿no? Aunque sea por unos momentos, pero la presencia de Dios y sus hechos potentosos y sobrenaturales, potentes, únicos, se había divulgado por toda esa zona. La zona de Galilea es una zona donde pasó Jesucristo la mayor parte de su ministerio terrenal. Entonces, por tanto, de cabo a rabo en Galilea se sabía que había un Dios sanador y lleno de bondad aún hacia esas personas que no tenían la misericordia de ser hechos hijos de Él. Cuando llega a Genesaret era una población pequeña, pero ya conocían a Jesucristo por tantas obras que había hecho, y realmente se agolpaban, se conglomeraban alrededor de Jesucristo, y solamente aquellas personas que podían tocar su manto, ya sea con el dedo o algo así, podía ser sana de esa enfermedad. Pero hay algo triste también que debemos de mencionar aquí, que muchos le buscaban para ser sanos. ¿Sabes? Si no le buscaban para
conocerle a Él y ser salvos. Sabes, a lo largo de la Biblia se menciona que mucha gente llegaba y le pedía que fuese sana, pero no salva. Al día de hoy, por gracia de Jesucristo, nosotros estamos reunidos aquí siendo salvos y a lo mejor no sanos porque tenemos muchas deficiencias, pero a final de cuentas somos salvos y ya tenemos esta riqueza en Cristo Jesús. Y no hay nada más grande, te voy a decir. Hay muchas personas que pueden estar sanas allá afuera, pero no son salvas y son las más desgraciadas de todo el mundo que puedas imaginarte. Si tengan o no tengan dinero, a final de cuentas la palabra es fiel. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. No hay nada que se le iguale, no hay nada que se imite a Él, no hay nada que se le ponga al lado y pueda ser comparado con Él. No hay nada en Jesucristo que tengas tú. Jesucristo mismo es único, Jesucristo mismo es Dios encarnado y sabes, un día le vamos a ver y le estamos viendo porque dice la Biblia que Él se manifiesta a través de su creación. Hermano, ten fe en Jesucristo, reconoce su divinidad, reconoce su poder, su deidad, sus miles de millones de atributos, porque Él es digno. Vamos a orar. Padre, hoy te damos las gracias por ese poder majestuoso que has tenido, Señor, de llevarnos. Aún yo mismo, Señor, somos tan débiles, tan deficientes en nuestra forma de pensar y de verte a ti, Señor, que te necesitamos a cada momento, Señor. Hoy clamamos tanto como esos apóstoles que tu palabra de verdad, Señor, nos permitas tenerla cada día, Señor, nos permitas tener la oración, Señor, cada momento de nuestras vidas. Humíllanos, llévanos, Señor, a esos tiempos de las orejas, si es posible, Padre, porque bien dice el salmista, y se goza en ellos, Señor, que es preferible un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Señor, somos tan débiles que nuestra mente finita, Señor, requiere de un Dios poderoso como tú. Te necesitamos tanto, Señor, porque eres tan bueno y poderoso que no nos dejarás, lo has prometido. Jesucristo, creemos en tu revelación de Dios encarnado. Creemos, Jesucristo, que eres único en tu persona. Gracias por existir en nuestras vidas. Gracias por la hermosura que fue revelada, Señor, a nuestros corazones. Nada se igualará, Señor. El mundo tiene tantas cosas, Señor, que son atractivas, pero tú eres lo más grande, Señor, y lo más poderoso. Permite que nuestra vista esté en ti. Te doy las gracias por este tiempo y aún te pido, si hay alguien que acá, Señor, no te ha conocido, que te reveles a ellos, perdone sus pecados tanto como los de nosotros y que no tengas en cuenta sus faltas, Señor, ni de él ni de toda su familia. Perdónalos, llévalos a la paz a ti, Señor, y te doy las gracias por la misericordia de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús.